Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Bajuras de Isabela. Y estamos aquí en un viernes más en vivo, aquí desde San Juan, Puerto Rico. Y este programa en el día de hoy, a través de Triunfo, es un programa especial porque empezamos en el arranque navideño. Así que hoy tu programa favorito, El Texto Sin Pretexto, es una edición especial. Y siempre acuérdate que este es tu programa de interpretación bíblica donde analizamos los pasajes de la Escritura desde su contexto. Así que, y como todos los viernes, siempre me acompaña, ¿verdad? Y me ayuda en este espacio de programación nuestra hermana Daloan. Daloan, buenos días, Dios te bendiga. Amén, bendiciones a todos, bendiciones pastores y a cada uno de los hermanos que se encuentra con nosotros en este momento. Damos bienvenida, damos felicitaciones en esta hermosa etapa navideña que comenzamos hoy, amén, celebrando el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es amén. Vamos a verla, y creo que el tema de hoy va por ahí, ¿verdad? Sí, porque amén. Hoy es una edición especial y vamos a hablar de la Navidad, del nacimiento y de ciertas cositas, así que le pedimos, ¿verdad? Si usted nos está escuchando, a que avísele a su amigo, a su primo, a su tío, a su familiar, a su hermano, para que se conecte, ¿verdad? Amén. Se conecte a esta edición especial de El Texto Sin Pretexto. Amén, en Navidad. Eso es así que, y como usted ve, ¿verdad? La mesa está muy bien decorada, así que, porque para nosotros los creyentes, Navidad no es solamente una fecha en el año, nosotros celebramos a Cristo 24/7, 365 días del año. Amén. Pero aprovechamos esta coyuntura y, ¿verdad? Hacemos ese énfasis a ese nacimiento porque su muerte, su resurrección son sumamente importantes. Amén. Pero si no se hubiese encarnado, si no hubiese tomado forma de, ¿verdad?, de siervo, como dice la Escritura, pues nuestra salvación no hubiese llegado y por eso la iglesia le da ese énfasis tan importante, claro que sí, al nacimiento, porque fue tomar nuestro lugar. Así que a Dios damos gloria por eso. Y hoy quiero comenzar, porque vamos ya mismito a leer unas porciones de la Escritura, pero queremos compartir el porqué de los 4 evangelios. Solamente 2 relatan el nacimiento. Okay. Y en lo que vamos trabajando eso, a los que nos están viendo a través del Facebook, ahí está la dirección de correo electrónico donde usted nos puede mandar sus preguntas, ¿verdad? Porque aunque hoy es una edición especial, pero después semana tras semana seguimos contestando las preguntas de nuestros hermanos, que está ahí en su contexto 96.9@gmail.com. Ok, ¿por qué Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos no relata el nacimiento de Jesús? Fíjese que, ¿verdad?, según el estudio y la crítica que se ha hecho de Marcos, Marcos es el Evangelio más corto. Muchos entienden que Marcos pudo ser uno, ¿verdad?, o el primer Evangelio en ser escrito, ¿ok? A pesar de ser el más corto, es el Evangelio que más milagros de Jesús contiene. Por eso, una de las famas que tiene el Evangelio de Marcos es que se le conoce como el Evangelio de la acción. O sea, desde el saque, Marcos comienza con Juan el Bautista y el bautismo y rompe por ahí y Jesús haciendo milagros uno tras el otro. Así que otro detalle es que el Evangelio de Marcos también se le conoce como el Evangelio de las impresiones. ¿Por qué? Porque Marcos, a diferencia de los demás evangelios, resalta mucho las impresiones de las multitudes. Por ejemplo, y ellos se gozaban, o ellos le esperaban,
¿verdad? Y siempre habla de esas reacciones de la multitud que no necesariamente los otros evangelios resaltan. Así que la intención de Marcos es presentar el ministerio de Jesús, presentar los milagros, ¿verdad? Uno de los detalles que se trabaja a nivel teológico es el asunto del famoso secreto mesiánico, pero si usted, ¿verdad? Le estamos dando ahí unos puntitos para que usted ponga a buscarse, ¿verdad? Y si no, pues mire, llame a la Universidad Pentecostal Milpa y matricúlese. Así que, bien. Pero entonces, en el caso de Juan tampoco relata el nacimiento, porque, claro, Juan parte de otra premisa. La premisa de la cual parte Juan es que Jesús es Dios. Amén. Y que Jesús es preexistente. Amén. Entonces, si Jesús es Dios, pues Dios no nace. No. Por eso es que el capítulo 1 de Juan, usted lo conoce, cómo comienza. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo, ¿verdad? O el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Y luego el versículo 14 nos dice que ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Así que vemos estos dos evangelios. Marcos, por un lado, su intención es trazar el ministerio de Cristo, ver esas acciones, esos milagros, esas sanidades. Por el otro lado, Juan, su intención es demostrar la divinidad de Jesús. Amén. Así que solamente Lucas y Mateo son los que nos registran, y obviamente también lo hacen desde dos perspectivas distintas. Exacto. Entonces vamos a ver primero la porción de Lucas. ¿Y por qué? Porque es que hay un detalle, Dalván. Ajá. Y es que no sé si tú has visto los nacimientos que típicamente utilizan para esta época. Claro, me encantan, ¿verdad? Sí. Sí, en las casas ponen los nacimientos. Y hay un detalle, y es que en los nacimientos ubican a todos los protagonistas del nacimiento de Jesús en el mismo lugar a la misma vez. Entiéndase los pastores y los sabios de Oriente. Exacto, ¿verdad? Sí. Que en Puerto Rico la gente le dice los Reyes Magos, ¿verdad? Pues vamos a ver qué nos dice Lucas y luego vamos a ver qué nos dice Mateo con relación a este detalle. Amén. En Lucas 2, 8 al 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos lectura. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Muy bien, así que en este relato Lucas presenta el mensaje que reciben los pastores, ¿verdad? Y para poder entender un poco los pastores en la Biblia, para los tiempos de David podían presentarse pastores que su posición económica era elevada. Por eso tenían, ejemplo, empleados, pastores asalariados que se les pagaba. Pero también habían pastores donde su nivel socioeconómico no era muy elevado. Y este es el caso de los que los ángeles se le aparecen. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque los pastores que no tenían para pagar empleados, tenían que ellos mismos, ¿verdad?, cuidar sus rebaños. Exacto. O sea, no podían darse el lujo de decir, pues mira, yo te pago y tú me los vigilas en la noche. No, ellos mismos tenían que ir y velar sus rebaños. Así que eso nos indica que la posición económica de estos pastores no era pudiente, ¿verdad? Era gente tal vez de clase media o clase baja. Y vemos que el Señor, a través de los ángeles, se le aparece a este grupo de pastores, muchas veces considerado en el Imperio Romano como una profesión baja, ¿verdad? No era bien vista dentro de la perspectiva romana. Ahora, algo que se resalta es que estos pastores, ellos van a llegar directamente al pesebre, ¿verdad? Ajá. Y en este caso, el pesebre no es como el ranchito que a veces nosotros hacemos acá, un ranchito boricua. No, el pesebre era en una especie de cueva.
¿verdad? Esas cuevas, ahí guardaban los animales, y ahí es donde entonces el Señor Jesús nace, no porque José no tuviera para pagar un hospedaje, sino porque la Biblia nos indica claramente que no había lugar en el mesón, ¿verdad? Y la palabra mesón es un equivalente al término mansión, ¿verdad? Las mansiones en aquel momento eran como los hoteles 5 estrellas, y obviamente debido al censo que se estaba realizando, había mucha gente en el lugar, así que no había hospedaje disponible, estaba todo sold out, como dicen por ahí, ¿verdad? Y el único lugar que pudieron conseguir fue ese lugar, y ahí los pastores llegan a ese humilde lugar y reconocen, ¿verdad?, a Jesús como el Mesías. Pero entonces vamos a ver la versión de Mateo, porque en la versión de Mateo no se nos presenta a los pastores, sino a otros protagonistas en la historia. Amén. En Mateo 2, del 7 al 11. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Muy bien, así que vemos en este relato que los protagonistas son otros, son unos sabios de Oriente, que la tradición pues ha tratado de identificar como 3, debido a que son 3 los presentes. Pero yo siempre he explicado esto. Primero, 3 individuos solos no van a venir desde la India, desde Oriente y arriba, cruzando por varios meses o posiblemente más de un año, porque no vivían aquí al lado, o sea, no vivían en Guaynabo, no, vivían muy distantes, y esta gente venían en caravanas. Yo siempre doy este ejemplo: cuando usted va a un baby shower, ¿verdad? Que algo que se celebra aquí en Puerto Rico cuando viene un bebé, la gente trae sus regalos, pero puede ser que en la clasificación de regalos, por ejemplo, regalan pañales, regalan botellas, ropa. Y ropa. Y vamos a decir que usted diga: bueno, yo estuve en el baby shower y regalaron pañales, botellas y ropa. Pero ¿significa que fueron solamente 3 regalos? No. O sea, porque pudieron haber 15 cajas de pañales, pudieron haber unas cuantas botellas. Entonces, el detalle del texto no dice cuántos eran, solamente dice que los presentes eran oro, incienso y mirra, pero no detalla las cantidades de las personas que allí estaban. Y esta gente típicamente venía en caravanas, porque no venían solos. Ahora, cuando analizamos un poco el texto, sabemos que Herodes, después que indagó el tiempo de la aparición de la estrella, da una orden de mandar a matar todos los niños de 2 años hacia abajo. O sea, lo que nos hace entender que posiblemente ya Jesús tiene o 1 año o año y pico cuando los magos de Oriente llegan. Y el detalle que nos deja claro el pasaje es que ellos no llegan al pesebre. No. El texto dice en el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. O sea que la tradición a veces nos hace ver pastores y sabios de Oriente juntos, pero no estaban juntos, ¿verdad? Los magos de Oriente llegaron mucho tiempo después, y ya Jesús, José y María estaban en su hogar conviviendo, ¿verdad?, juntos. Así que fue a la casa de ellos donde ellos llegaron y reconocieron entonces que Jesús era el Mesías. Así que son datos, ¿verdad?, que tal vez muchos lo sabemos, pero a veces como que seguimos repitiendo la tradición. Y en el asunto de repetir la tradición, hasta cuando hacemos los dramas a veces en las iglesias, pues ubicamos pastores, magos, todo el mundo junto, cuando la realidad no fue así, ¿verdad? Y son detalles, ¿verdad?, del saber. Mire, esto es como algo que yo compartí en la iglesia ayer.
hay una expresión que hasta los predicadores, hasta en la literatura cristiana se dice mucho, y es la expresión que dice, Dios bendice al dador alegre, pero el texto no dice eso. El texto dice, Dios ama al dador alegre, pero es algo que la gente repite y repite y repite, Amén, sin percatarse que eso no es lo que realmente el texto enseña. Por eso es que siempre animamos a las personas, ¿verdad?, a estudiar la palabra, a no decir amén, ¿verdad?, a lo que usted escuche, porque suena cuasi bíblico. Sí, es igual que el famoso texto de si Dios por nosotros o Dios con nosotros, como decimos, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando realmente no dice Dios con nosotros, no dice Dios con nosotros, dice Dios por nosotros. No es lo mismo tú ir con alguien que ir por esa persona. Eso es así, así que y en los detalles, Claro, es que está hay que estar, mire, la riqueza y exacto, la correcta interpretación, amén, ¿verdad?, de las expresiones bíblicas. Así que, pero habiendo aclarado este punto, ¿verdad?, y el que usted entienda el por qué los otros dos evangelios no relatan el nacimiento, vamos entonces a comenzar a trabajar las preguntas que amén, tenemos, claro que sí, para, ¿verdad?, bendición, hoy en una edición especial de Arranque Navideño, aquí en Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Así que vamos amén, con la primera pregunta. amén. Vamos contestando tu pregunta. Número 1, ¿de dónde surge el término Navidad? Ok. Bien, el término Navidad es una voz que sale del latín, ¿verdad? Viene del latín, y específicamente viene del término nativitas o nativitatis, ¿verdad? Es el término latín. ¿Qué significa nativitas o nativitatis? Significa nacimiento, ¿ok? De ahí también viene este nombre que se ha usado hasta para nombres de féminas, que es el nombre, ¿verdad?, o el término natividad. Y de caballeros también. Sí, hasta caballeros Sí, se llaman sí, de esa manera. Pues sí, natividad es obviamente, viene de la misma raíz etimológica. De ahí es que entonces viene que la palabra Navidad, ¿ok? De dónde se desarrolla entonces este concepto. Así que cuando hablamos de Navidad, no estamos hablando ni del el gordito colorado, ¿verdad? No, para No nada. estamos hablando de eso. No estamos hablando de gastar todo el bono en regalos. Tampoco. Ese no es el concepto. El concepto de Navidad evoca el nacimiento del Redentor, ¿verdad? Amén. De el Dios hecho hombre. Así que cada vez que usted hable de Navidad, ¿verdad?, y sobre todo a los hijos, a los nietos, déjele saber por qué celebramos Navidad. Algo que yo siempre resalto, y es que mi mamá desde muy temprana edad me decía, yo le preguntaba, yo era preguntón cuando pequeño, y yo decía, ¿y por qué se regala? Y mi mamá me decía, porque Dios nos regaló a su hijo, ¿verdad? Y como Un nos regaló a su agradecimiento. hijo, pues nosotros nos damos regalos unos a otros, porque el mayor regalo lo recibimos del Sí, Señor. Ese es un Amén. agradecimiento, claro. Muy bien, pues vamos a la segunda pregunta. Amén. La segunda, ¿cuándo es que realmente nace Jesús? Ok, esta pregunta la vamos a trabajar por el hecho de que pues existe el famoso debate, ¿verdad? De que si Jesús no nació el 25, que si esa no es la fecha, que si el paganismo, y hay unas cositas por ahí, unos argumentos, y pues mire, vamos a hablar sobre el asunto de Amén. cuándo es que realmente, en base a lo que tenemos en la historia, porque hay información que no tenemos, ¿verdad? Y no nos las vamos a inventar exacto. de la manga production, como dicen por ahí. Mire, según Mateo capítulo 2, versículo 1, Jesús nace cuando Herodes el Grande era rey de Judea. Vamos a empezar por ahí. Esto quiere decir que su nacimiento no pudo ocurrir después de la muerte de Herodes. Así que nació antes de que Herodes muriera. Exacto. El historiador judío Flavio Josefo dice en su libro de antigüedades de los judíos que antes de morir Herodes hubo un eclipse de la luna. Se sabe hoy en día por la información de la astronomía que existe que entre el año 5 al año 4 antes de Cristo hubieron varios eclipses. Ok.
el que ocurrió precisamente antes de la muerte de Herodes, se entienden los eruditos, que pudo ser más o menos entre el 12 de marzo del año 4 antes de Cristo. Ahora, el mismo Flavio Josefo indica que Herodes muere antes de la Pascua, específicamente el 11 de abril del 4 antes de Cristo. Así que la fecha de la muerte de Herodes tuvo que ser entonces que a principios de abril de ese año. Ahora, en Lucas capítulo 2, ¿verdad? Tenemos un dato: Jesús tuvo que nacer antes de que Herodes muriera. Ok. En Lucas 2:1 se nos dice que Jesús nació durante el tiempo que se hacía el censo ordenado por el emperador Augusto. Ok. Lucas también nos informa que además que el censo fue realizado por un gobernador romano de Siria llamado Quirinio. Ok. Por las pruebas históricas encontradas en documentos de historiadores, como los documentos inclusive del mismo historiador Flavio Josefo y otros documentos de la época, algunos fijan como fecha probable de ese censo el año 8 antes de Cristo. O sea que tenemos el 8 antes de Cristo y tenemos la muerte de Herodes al 4 antes de Cristo. Ok. De ese modo, lo único que podríamos afirmar es que el nacimiento de Jesús tuvo lugar entre los años 8 al 4. O sea, desde que comienza el censo hasta antes de la muerte de Herodes. Ahora, los eruditos más especializados en la temática entienden que la probabilidad mayor es entre el año 7 o el año 6, ¿verdad? Antes de Cristo. Más o menos para esa fecha ubican el nacimiento entonces del Señor. ¿Para qué mes? Obviamente, esto es, ¿cómo se dice? Inferencias, ¿verdad? Que se hacen. Como la Biblia dice que había pastores en la noche, pues no se entiende que era para la época de invierno, porque en invierno pues ya no hay casi vegetación porque la nieve cubría todo y para esa época en Jerusalén se caían grandes nevadas, así que no habría pastores, ¿verdad?, manejando las ovejas en esas horas de la noche. Así que una inferencia que se hace, que no es 100%, simplemente lo que se cree, que más o menos pudo ser debido a las condiciones ambientales. Exacto, entre abril, mayo, o sea, llegando la primavera, que posiblemente pudo darse este evento, ¿ok? Así que, pero no se preocupe por eso, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, pues como no sabemos la fecha exacta, mire, yo soy de los que menciono que cuando tenemos, por ejemplo, antepasados nuestros, estos antepasados no se registraban en el momento del nacimiento. Eso es así. Y los registraban a veces cuando tenían ya 5 años. Eso es así. Y la fecha de nacimiento, ¿cuál era? No la del nacimiento verdadero, la de inscripción. Exacto, del día que lo llevaron. Y de ahí en adelante siguieron celebrando sus cumpleaños. O sea, a veces nosotros le damos tanto detalle a unas cuestiones pequeñas como la fecha. Mire, lo importante es que estamos reconociendo que el Salvador vino, ¿verdad? Eso es lo importante del evento de la Navidad. Si fue en diciembre, si fue en abril, si fue en verano, para nosotros los creyentes eso no es materia de fe. La materia de fe es que nació. Es que Dios se hizo carne y tomó nuestro lugar. Así que queremos rapidito reconocer, hay varios, ¿verdad?, ya hermanos que están conectados, así que reconocemos un grupito, tenemos por ahí a los fieles, tenemos varios fieles por ahí, a Milagros López, amén, que siempre semana tras semana, mi amada esposa que está por ahí conectada, Silvia Lewis, esa no falla, ¿verdad? Y tenemos también por ahí al pastor Pablo López, el pastor Heriberto Vadillo y otros hermanos que se están conectando, así que... Tengo aquí también, perdóname, a Javier Dones, Nidia Cintrón,
y Abigail Molina. Bendiciones a todos. Amén, amén. Y también está el hermano Omar Soto, Danielito Pérez. Amén. La hermana Viviana Licea también. Amén, amén. Así que les saludamos a cada uno de ellos, ¿verdad? Y le enviamos un fuerte abrazo desde acá, desde este programa, El Texto Sin Pretexto. Así que Navidad para todos. Eso es amén. Comparta con su hermano, si usted nos está viendo a través de las redes de Triunfo 96.9 en Facebook, comparta este enlace y déjele saber que el Texto Sin Pretexto ya ha comenzado. Estamos aquí de regreso en tu programa de El Texto Sin Pretexto, tu programa de interpretación bíblica donde analizamos los pasajes de la palabra del Señor desde su contexto. Y estamos en el día de hoy en una edición especial de arranque navideño, porque es que, mire, las navidades más largas se celebran en Puerto Rico, así que a todos los que nos escuchan en la radio, está la emisora Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, y los que nos escuchan a través de las redes y que nos ven, les saludamos en el nombre del Señor y le invitamos a que comparta este enlace con otros para que sean edificados, porque como dijo alguien por ahí en algún momento, esto se ha vuelto el salón de clases de la radio. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Así que queremos también rapidito unas nuevas personas que se conectan a través de los medios, como siempre nuestra hermana Mayra Peyot, que también se ha conectado, le enviamos saludos. Amén. Tengo también por aquí la hermana Iraida Montalvo y Neri González desde Bajuras, que están conectadas ahí, así que le enviamos saludos a todos en el nombre del Señor y de su programa favorito. Así que vamos a proseguir con las preguntas que tenemos, ya que este programa ha sido dedicado a la temática de la Navidad. Amén. Del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a la tercera. ¿Cuándo y por qué se escoge la fecha del 25 de diciembre para celebrar la Navidad? Muy bien, vamos a ir sobre el asunto. Bien. Los cristianos primitivos, ¿verdad?, o originarios, no observaban, el primer siglo, segundo siglo, no observaban la fiesta del nacimiento de Jesús. Obviamente lo que ellos resaltaban en ese tiempo era la importancia, ¿verdad?, que se le dio a lo que fue la muerte, la resurrección y lo que sería su venida. Inclusive la prédica de la iglesia originaria después de los apóstoles siguió siendo una prédica sencilla, compuesta de esos tres temas. Exacto. Muerte, resurrección y su retorno. O sea, no se hablaba de otra cosa, solamente esos tres temas. Ahora, ya para el siglo IV, en el oriente y después en Occidente, pero en el oriente se empezó a celebrar el nacimiento de Cristo el 6 de enero en conexión a su bautismo, porque según la tradición, pues el 6 de enero se ubicaba como la fecha en la que Jesús fue bautizado. Y en Oriente se le conocía a esa fiesta como la Epifanía. Pero esta fecha fue escogida porque los paganos en Oriente celebraban la fiesta de Dionisio el Baco. Dionisio el Baco era el dios del vino y del deleite. Si usted ha escuchado el término, mira, se formó un bacanal. Eso viene de el dios del vino y del deleite, porque él se llamaba Dionisio el Baco. Pues imagínense, en las fiestas o en los cultos celebrados a Dionisio, pues cuando la gente se embriagaba, perdían las inhibiciones y ¿qué se formaba? Un bacanal, ¿verdad? Bacanal. De ahí es que viene el término. Sonando por ahí, que se estuvo sonando por ahí, no muy positivamente, la Olimpiada. Eso es así, eso es así. Lo presentaron porque él era, como diríamos, el dios más charlatán del panteón de los dioses griegos o romanos, ¿verdad? Así que era esa alma de la fiesta. Así que por eso es que sus cabellos eran representados en forma de uvas. Así eran los cabellos de este dios según la mitología. Entonces, como en Oriente tienen la festividad de Dionisio, pues espérate, para contrarrestar, porque acuérdese, yo quiero que usted entienda, la gente dice, no, que eso salió del paganismo. No, vamos a comprender. La iglesia tiene que responder
a ese paganismo. Sí, Entonces, siempre, la iglesia siempre va a ser contracultura. Exacto. ¿Ok? La iglesia nunca será procultura, sino que será contracultura. La cultura establecía que el 6 de enero se celebraba a Dionisio el Baco. Pues entonces, ¿qué hicieron los cristianos orientales, verdad? De la parte oriental del imperio. Pues espérate, vamos nosotros a celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Ok? No es que viene del paganismo, es que los cristianos establecen en esa fecha es como ahora mismo, 31 de octubre, exacto, el mundo celebra Halloween, pero antes que Halloween existiese, los cristianos celebramos el 31 la Reforma Protestante. Amén. Lo que pasa es que los cristianos se esconden. No sé qué pasa ese día que no van al culto porque es día de Halloween. Sí, no. Este año llovió mucho. Esa fue la excusa de este año, que llovió mucho. Y pues mire, para que lo entendamos, ¿verdad? Desde su perspectiva, los cristianos orientales dicen, vamos a establecer esta fecha como la fecha de la Epifanía. Entonces, la noche del 5 al 6 de enero, o sea, la noche antes, se dedicaba una fiesta al nacimiento de Cristo. Así que del 5 al 6 en la noche se celebraba muy parecido a lo que se hace ahora. 24 es ¿qué? Nochebuena, ¿verdad? Y el 25 decimos, es Navidad. Pues algo así hacían los cristianos orientales del siglo IV, donde del 5 al 6 celebraban el nacimiento y el 6 como tal durante el día celebraban el bautismo del Señor. Ahora, hay un papiro del siglo IV donde se registra la liturgia más antigua que conocemos sobre la Navidad. Así que, y la fiesta de la Navidad fue separada de la fiesta cristiana más antigua, como mencionamos, la Epifanía, que era la que celebraba la iglesia oriental, y establecieron la fecha del 25 de diciembre. ¿Por qué establecen esta fecha? Según los historiadores, se entiende que cuando Constantino cristianiza el imperio, hay muchos historiadores seculares que dicen, no, que la iglesia absorbió el imperio, pero ¿verdad? Hay que ser justos con la historia. La iglesia era una iglesia perseguida. O sea, y una iglesia sin recursos. Exacto. Así que no había forma de que una iglesia absorbiera el imperio, sino que fue el imperio que absorbió a la iglesia y la estableció como religión oficial del Estado. Entonces, Constantino tiene frente a él que los soldados adoraban específicamente al dios Sol Invictus, es la forma romana, o al dios Helio, que es la forma griega. ¿Ok? Acuérdense que siempre la mitología romana y griega van tomadas de la mano. Yo le llamo el mismo perro con diferente collar. Sí, es que realmente Grecia absorbió a Roma en ese aspecto. Exacto. Cultural. Entonces, lo que ellos llamaban Sol Invictus en Roma, los griegos le llamaban el dios Helio. Entonces, los soldados romanos, ese era su dios. Constantino era un estratega y Constantino dice, espérate, ¿cómo yo logro que los soldados adoren a esta nueva religión, a este nuevo Dios, pero sin forcejearlos? Entonces registra la historia que Constantino apeló a la base bíblica de Malaquías, donde dice que el Mesías nacerá el sol de justicia, ¿verdad? Y evocando esa figura de Jesús como el sol de justicia, logró poco a poco que los soldados aceptaran la nueva religión y establece entonces la fecha del 25. Acuérdense que el solsticio de invierno se daba del 21 de diciembre al 6 de enero, siendo la fecha del 24 al 25 la fecha cumbre. Entonces, ¿qué hace Constantino? Cristianiza esta festividad pagana, ¿verdad? Dedicada al dios Helio, ¿ok? Y la establece ahora como la fecha donde el imperio celebraba ¿qué? Y la iglesia celebraba el nacimiento de Cristo, ¿ok? Así que es de ahí donde van haciendo, ¿verdad? Específicamente la fecha del 25 de diciembre. Y para los, ¿verdad? Los hermanos que tal vez son nuevos en este aspecto, explícanos qué era un papiro, o sea, qué fue lo que ellos encontraron, de qué material estaba hecho para que... Bien, el papiro, acuérdense que ya para esta época existían dos formas de escritura. Estaba una hoja vegetal,
que se sale de una planta específicamente, que es lo que se conoce como la planta de papiro. Pues esa hoja vegetal que se usaba para escribir es lo que llamamos papiro. La otra forma de escritura eran los pergaminos, que eran hechos de piel, que ya estos eran mucho más duraderos, porque pues al no ser vegetales, pues entonces no se podrían o no se dañaban tan rápido como el papiro. Así que, y el papiro que mencionamos, pues se refiere a esa forma de escritura, ese primer papel que se usó en esa época para escribir. Entonces, quería resaltar que luego de Constantino se nos habla de que Gregorio Nacianceno y Crisóstomo, que fueron dos individuos que cuando usted estudia la historia del pensamiento cristiano, pues estudia un poquito sobre ellos, popularizaron la fiesta de Navidad, y de ahí en adelante el cristianismo en general comenzó a tomar esta fecha como una fecha conmemorativa del nacimiento de Cristo, sabiendo que no nació exactamente en esa fecha, pero sino separando el espacio para crear ese momento donde celebramos el que nuestro Salvador nació. Amén, amén. Ellos estaban dando forma a una iglesia, a una iglesia nueva, a un proceso nuevo de crecimiento de la iglesia, amén, que es muy importante. Así que pues por eso es que hoy nosotros continuamos esta celebración, pero sobre todo reconociendo que el único Dios y Salvador que resucitó y sigue con nosotros es Jesucristo. Más Eso, ninguno, amén. más ninguno. No hay corredentores ni comediadores aquí. No. Bien, vamos a la cuarta pregunta. Amén. Porque algunos consideran como pecado el día de Navidad. Bien. Vamos a ver las razones que típicamente la gente dice, por qué entonces consideran que los cristianos no deben de celebrar Navidad, y vamos a analizarlos objetivamente si realmente se constituyen pecados. Mire, hay quienes dicen no, que el origen es pagano. Ok, partiendo de esa premisa, la Navidad no sería la primera actividad social que tiene un origen pagano. O sea, o que sale de ahí. Porque es como ahora mismo. Están los hermanos que les gusta la música de trío, ¿verdad? Y voy a apelar un poquito a la música por un momento. Pero ¿dónde se desarrolló la música de trío? La música de trío se desarrolló en las barras, en las cantinas, en los prostíbulos de aquella época. La gente que Dios sacó de ahí, pues ¿cuál música conocían? ¿Y con cuál música adoraron al Señor? Y era culturalmente era el momento, esa era la música del momento. Esa era la música del momento. Entonces, si vamos a eso, mira, el Día de las Madres, ¿verdad? Que para nosotros las madres son tan importantes. Gracias. Mire, el origen del Día de las Madres, ¿ok? Y si vamos entonces a establecer esta premisa para la Navidad, pues vamos a establecerlo para lo demás. Claro. Pues mire, es que la primera celebración del Día de las Madres se da específicamente en el Imperio griego y romano. ¿Por qué? Porque se celebraba el día de la diosa madre, entiéndase la diosa Rea. ¿Quién era Rea? Rea era la madre de la mitología de Zeus, Poseidón y Hades. O sea, los famosos tres dioses atléticos que vivían en el Olimpo. Si usted no lo sabía, las Olimpiadas tuvieron su origen en el Monte Olimpo, por eso es que se llaman Olimpiadas, porque eran en honor a los dioses. Así que, ¿verdad? Para que veamos las cosas como son. Pues ese fue el primer Día de las Madres que se celebró. Ahora, ¿quiere decir eso que el Día de las Madres que celebramos en Puerto Rico es en honor a la diosa Rea? No. No. O sea, su origen fue pagano, pero nosotros como parte de nuestra cultura, pues es un día que de suponerse que mamá no cociné, ¿verdad? Un día donde se le reconoce, se le hace honor, exacto. Se le hace honor por todo lo que hacen, ¿verdad? Desinteresadamente. Amén. Por ejemplo, el Día de la Mujer, que también se celebra en nuestra cultura y nuestra sociedad. El Día de la Mujer surge por un acontecimiento muy triste.
y fue la muerte de 129 mujeres que fallecieron en una fábrica en Europa, ¿verdad? Por el maltrato que había de los patrones en aquella época. Y estas mujeres mueren dentro de esa fábrica. Y eso fue lo que dio base luego al famoso Día de la Mujer, ¿ok? Otra razón que dan algunos, es que esta no fue la fecha real del nacimiento, ¿ok? Por eso apelé al principio el asunto de que pues seres humanos, muchos años atrás, donde por la pobreza que había, pues miren, no se registraron, no es como ahora, usted sale del hospital y eso es a los 2 días o el mismo día para el registro demográfico. Y ¿sabes qué? Hay personas que llegaron dizque a los 90 y tantos años, pero decían sus hijos o sus nietos. Bueno, eso es lo que dice el registro demográfico, porque a mi papá o a mi mamá lo apuntaron tarde. Exacto. Sin embargo, la fecha de celebración o de natalicio de esa persona es la fecha tardía donde se registró. Significa que esa persona pues no podemos celebrarle nada porque no sabemos exactamente la fecha en que nació. Exactamente. Me hago entender, ¿verdad? En el argumento. Entonces decir, pues como no sabemos la fecha, pero no podemos celebrar. Mire, la intención de esto es que hagamos dentro de nuestra agenda anual un espacio, un detente, para que reflexionemos en que Dios se despojó de su gloria. Lo que dice Filipenses, ¿verdad? El no, ¿verdad? Aferrarse a sí mismo, ¿verdad? El ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, se vació, dicen algunos, ¿verdad? Asumió la humanidad, dicen otros, ¿verdad? Asumió la forma de los seres humanos y se humilló hasta lo sumo. Eso es lo que nosotros estamos celebrando. No nació en un castillo, no nació en una gran construcción, nació en un lugar, como yo digo, condimentado por las heces fecales de animales, las orinas de animales, por la saliva de animales, o sea, porque hoy los niños nacen en un lugar higienizado y esterilizado, y con todo y eso pueden adquirir una infección. Claro. Imagínese Jesús en aquel ambiente donde la muerte estaba, mire, al acecho, ¿verdad? Así que el Dios todopoderoso, el Dios soberano, vino a bajarse tanto de nivel que nació de la forma más humilde que podamos conocer. Y eso es lo que nosotros tenemos que resaltar. Ahora, quiero entonces que hagamos un ejercicio de reflexión en estos últimos minutos que tenemos. ¿De qué es realmente pecado? ¿Es pecado celebrar en diciembre la Navidad porque no fue la fecha, porque salió del paganismo? O tal vez será pecado el que a veces nosotros los cristianos caemos en el famoso consumerismo secular. O sea, en vez de nosotros evocar el nacimiento de Cristo en esta fecha, pues caemos en la corriente de todos los demás, de que esta es la fecha de gastar dinero. Exacto. De que esta es la fecha de romper las tarjetas de crédito. De que esta es la fecha de que yo tengo que comprar el regalo más caro. De endeudarnos. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿dónde está el pecado? ¿Está en crear el espacio para conmemorar el nacimiento de Cristo? ¿O está entonces en, inclusive yo he escuchado padres creyentes, padres cristianos, decirle a sus hijos, es que Santa Claus viene? Sí. Entonces, tenemos niños criados dentro del ambiente eclesiástico que no se les habla de que en esta fecha nació el Señor, y sí se le habla de un Santa Claus, ¿verdad? Sí se le habla de que entonces espera que venga, que baje por la chimenea, se meta por la ventana, y pensamos, no, porque hay que crear la fantasía. Mire, la fantasía no edifica mucho, ¿verdad? Y el no vivir en ese mundo de fantasía tampoco trastorna a nadie. No, y que además, qué hermosa, qué tema más hermoso. Nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos que Navidad es que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Exacto. O sea, no hay historia más hermosa que esa, que nosotros podamos enseñarle a nuestros niños. Así que hacemos un llamado a través de este medio de que aprovechemos esta temporada
y en vez de caer en la corriente secular del consumerismo desmedido, mire, a mí, yo trabajé por mucho tiempo en centros comerciales. Y pues usted sabe que para esta fecha hay unos eventos comerciales donde la gente hace unas grandes filas, Sí. ¿verdad? Donde la gente se amanece. Y cuando usted, por ejemplo, dice, bueno, vamos a hacer un ayuno a las 6 de la mañana, coquí, ¿verdad? Cuando usted dice, vamos a vigilar porque vamos a amanecernos en oración, versus esos creyentes que dicen, no, yo vigilo en los muelles de la cama, ¿verdad? Sin embargo, son los que, y lo digo, ¿verdad?, por la experiencia de que trabajé en centros comerciales. Hay que hacer conciencia. Mire, usted veía a la gente, creyentes, en casas de camping, en los parkings, en los estacionamientos. ¿Por qué? Porque es que tiraron tal videojuego en especial, porque van a tirar tal cosa, tal celular, tal equipo electrónico. Entonces, lamentablemente, y es triste decirlo, el secularismo está adentrándose tanto en el ambiente eclesiástico y de la iglesia, que somos nosotros mismos los que estamos cayendo en pecado por volvernos una Navidad materialista, una Navidad secularizada totalmente, donde Dios no es el centro de esa Navidad y solamente lo es la compra compulsiva, el gasto desmedido, el embrollo, como decimos aquí en Puerto Rico, el embrollarme en deuda porque yo quiero dar el mejor regalo, porque a veces inclusive he visto familias que entran en la competencia, ¿verdad? Si al hijo de aquel le regalaron tal cosa, pues espérate, el hijo mío no es peor que el del otro, pues yo tengo que regalarle algo más caro, aunque no pueda. Entonces, realmente, ese es el espíritu de la Navidad. O sea, eso es lo que evoca, claro, eso es lo que nos ha querido vender los gobiernos, el comercio, ¿verdad? Porque hoy las grandes ruedas de la economía giran en torno, específicamente en Puerto Rico, del consumerismo. O sea, hay un consumerismo desmedido y Navidad no es consumerismo. Es más, Navidad, con todo lo que nos gusta la comida en Puerto Rico, no es el ajo con gandules, no es el pernil ni el pastel. Navidad es el regalo que Dios nos dio. Y yo creo que tenemos que entonces comenzar otra vez a reeducarnos y a reeducar a nuestros hijos de qué es realmente la Navidad. A veces caemos víctimas de todo lo que Hollywood bombardea en Navidad, que si el tren tal, que si el otro, y todas las historias, que ninguna de esas historias, por más bonitas ¿verdad?, o simpáticas que parezcan ser, no tienen nada que ver con Cristo. Así que por eso hago un llamado a las familias, a que tenemos que educar. La educación no comienza en la iglesia, comienza en el hogar. Los padres somos responsables, los abuelos, los tíos, de inculcarle a nuestras nuevas generaciones qué es lo que realmente celebramos. Hay algo que yo reconozco, para darte una partecita, Dalwan, pero hay algo que yo reconozco del mundo judío y el mundo hebreo. Y es que si ellos algo logran mantener, es la transmisión de su herencia bíblica y cultural. ¿Por qué celebramos esto? ¿Por qué celebramos Pascua? Porque estamos conmemorando el día que Dios libró al pueblo del faraón y lo sacó. Entonces todo niño judío sabe que en Pascua está celebrando esa gran liberación que pasaron hace miles de años, pero ellos lo siguen conmemorando, ¿verdad? Y así ellos celebran cada acontecimiento recordando y reconociendo a su Dios. Y en ese sentido los cristianos necesitamos mantener nuestra herencia histórica. Y hay algo que yo siempre he enseñado, y es que cuando transmitimos nuestra herencia histórica, esto garantiza, primero, que haya un conocimiento de Dios. Y número 2, garantiza que haya esa transmisión generación tras generación, que conozcamos cuál es nuestra identidad
en el Señor. Así que, Dalvan, unas últimas Amén. palabras. Claro, ¿verdad? El Señor es nuestra prioridad, debe ser nuestra prioridad, pero como acaba de decir Isaac, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros niños, y no es que brindar un regalo, brindar una alegría sea un pecado. No, el pecado es cuando nos excedemos y muchas veces sustituimos, muchas veces hasta dejamos de compartir con nuestros hermanos, muchas veces dejamos de llegar a donde nuestro Señor por estar en otras cosas, de ir a la iglesia por estar preparando nuestras casas, y eso es bueno atender la familia, pero debemos ser conscientes de que nuestra vida espiritual y la vida espiritual de nuestra familia está en nuestras manos y está en la educación cristiana que le podamos dar a ellos. Así que vamos a sentar las bases donde deben estar, y es en el nacimiento, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es amén. Así que, bueno, el tiempo se nos ha ido rápido. Sí. Esto se va volando, así que necesitamos una hora más, pero bueno. Es que es hermoso hablar de Dios. Cuando hablamos de la palabra es maravilloso, amén. Pero queremos, ¿verdad?, antes de despedirnos, recordarle a los hermanos, amigos, que como siempre nos pueden enviar sus preguntas para semana tras semana, viernes tras viernes, poder contestar sus dudas, sus preguntas, y le agradecemos, ¿verdad?, que usted siga compartiendo este contenido para que otras personas puedan también recibir, amén, y ser edificados por la palabra, amén, del Señor. Así que nos despedimos en esta mañana del Señor y amén, le esperamos en la semana próxima en un episodio más de tu programa, El Texto Sin Pretexto. Bendiciones del Señor. Amén y feliz Navidad. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.